Bueno, a continuación les hablaremos sobre el análisis de los mecanismos de gobierno corporativo de la empresa Illumina. Bueno, la compañía Illumina Inc. es una empresa estadounidense de biotecnología, líder mundial en secuenciado de ADN. Se dedica a la creación de plataformas de secuenciación, escáneres microarray, instrumentos de diagnóstico in vitro y kits y reactivos. La compañía fue fundada en el año 98 con la invención de una tecnología conocida como Optical Noses, un tipo de sensor químico biométrico que más adelante sería adaptado a los microarrays de ADN para que estos fueran escalables. Bueno, vamos a hablarles un poco sobre la estructura accionaria de la compañía. Para el 25 de julio de 2025, la compañía contaba con 153.7 millones de acciones ordinarias en circulación. De estas acciones tenemos que destacar que los principales poseedores de dichas acciones son son inversores institucionales como BlackRock, que cuenta con un 11,4%, Capital World Investors con un 10,6%, The Vanguard Group con un 10,1%, y tenemos que hablar de una compañía conocida como Cormex Management, que cuenta con el 2,5% de las acciones ordinarias. El señor Kate A. Mainster es el accionista mayoritario de dicha compañía y por lo tanto cuenta como el propietario real de dichas acciones. El señor Mainster fue elegido para ejercer como director en la junta directiva, valga la redundancia, de Illumina para el año 2025. Bueno, vamos a hablarles un poco sobre la junta directiva. La junta directiva cuenta con 11 miembros, está conformada en un solo nivel, está dividido en 4 comités permanentes. Dichos comités son el comité de auditoría, compensación, nominación y gobierno corporativo, ciencias y tecnología. La junta directiva cuenta con 4 mujeres. De los 11 miembros, 10 de ellos son considerados independientes, y el comité de nominación y gobernanza corporativa se basa en una matriz de habilidades para que año a año en la junta anual de accionistas se decida quién va a continuar siendo un miembro de dicha junta directiva. Es decir, los miembros de la junta pueden permanecer hasta un año con posibilidad de reelección. De los 4 comités existentes, todos los integrantes de la junta directiva hacen parte de al menos uno de ellos, a excepción del CEO, que es Jacob Tyson, y el COB, que es Scott Gottlieb. Bueno, vamos a hablarles sobre las funciones de la junta directiva. Podríamos dividirlas en dos, las cuales serían las funciones generales y unas funciones más específicas que son las correspondientes a cada comité. Dentro de las funciones generales podemos destacar la supervisión, gestión de riesgo, decisión estratégica, que son ejercidas por todos los miembros del comité, o sea, como de la junta plena. Y también podemos hablar de las funciones específicas de cada comité, como el comité de auditoría, que se encarga de supervisar los procesos contables, la información financiera, el comité de compensación, que se encarga de la remuneración ejecutiva, los incentivos, el comité de nominaciones y gobierno corporativo, que se encarga de supervisar, como dice su nombre, los asuntos del gobierno corporativo y asistir en temas ESG, y el Comité de Ciencias y Tecnología, que se encarga de la supervisión de las investigaciones, el desarrollo y del portafolio de la propiedad intelectual de la compañía. Bueno, respecto a los indicadores de desempeño, también los podemos clasificar en dos. Podemos hablar de operativos y financieros, como serían los ingresos, el beneficio bruto, el margen operativo, GAAP y no GAAP, los earnings per share y el flujo de caja operativo. Por otro lado, tenemos un enfoque, unos indicadores más estratégicos, como puede ser la creación de valor para los accionistas en el largo plazo. Esto se mide en base al retorno total del accionista en torno a los 3 años, con un benchmark, que es una comparativa que se realiza con otras compañías que puedan ser comparables con Illumina. Algunos indicadores pueden no ser tan fiables porque se pueden ver afectados por decisiones de corto plazo, como los earnings per share, por ejemplo, si se toma la decisión de alguna recompra de acciones. Pero otros indicadores como el del margen operativo,
y el de la creación de valor para el accionista, que nos indican señales sobre la ejecución y la estrategia a largo plazo, pueden ser un poco más confiables. Bueno, y para esta parte de la presentación vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de compensación de Illumina y cómo esto se alinea con todo el tema de la teoría de agencia, la cual, pues básicamente lo que hace es que explica que los intereses de los accionistas y los directivos pueden llegar a diferir. Y precisamente como estos mecanismos de compensación o políticas lo que hacen es que buscan reducir este conflicto de intereses y es más, alinearlos con lo que viene siendo el beneficio de la compañía o los intereses conjuntos pues, de la compañía. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue que revisamos los documentos públicos oficiales de Illumina, entre los cuales encontramos algo llamado los Proxy Statements para los años 2024 y 2025, los cuales fueron presentados ante la SEC, donde encontramos básicamente primero cómo Illumina estructura sus incentivos, cómo mantiene la transparencia de información y qué mecanismos utiliza para garantizar la rendición de cuentas. Entonces, leyendo el documento nos damos cuenta que Illumina formó algo llamado un comité de compensación, el cual, según el documento, es el encargado de diseñar y supervisar todas las políticas salariales de los ejecutivos. Este mismo comité de compensación lo que hizo fue formar una estructura de compensación salarial, la cual se compone de 4 pilares o elementos principales. La primera es el salario base, donde en el documento se establece que está alineado con todo el tema de la responsabilidad que tenga el funcionario ejecutivo con la experiencia que se tenga pues en su campo. El segundo y el tercero, los cuales son los incentivos anuales y los incentivos a largo plazo, son unos otros pilares fundamentales llamados incentivos variables, los cuales vamos a profundizar un poco más adelante, pero básicamente los incentivos anuales son también llamados en el documento bonos anuales y los incentivos a largo plazo se dividen en RSUs y PSUs, que ya vamos a explicar pues qué hace cada uno de ellos. Y lo último son las cláusulas de recuperación o las cláusulas de retención, que también se denominan como clawbacks, también lo vamos a explicar más adelante. Y lo importante de este punto es que el comité revisa periódicamente, primero que todo, la efectividad de los incentivos y de las políticas y va ajustando los criterios de desempeño teniendo en cuenta la retroalimentación de los inversionistas. Y esto es muy importante, ya que vamos a hablar de esta retroalimentación un poco más adelante, ya que como podemos ver no solo es lo que digan los directores, sino también lo que precisamente digan los inversionistas, pues los accionistas, que también se tienen muy en cuenta a la hora de generar esas estructuras de compensación. Entonces, ahora sí ahondando como en estos incentivos variables, primero los bonos por desempeño o los incentivos anuales, básicamente son bonos que están ligados a resultados operativos. O sea, que a mejores resultados operativos, mejor será la remuneración que va a tener este ejecutivo. Y los otros son los incentivos a largo plazo, que se dividen en RSUs y PSUs. Los principales que se utilizan son los RSUs, vamos a hablar de los PSUs más adelante. Y los RSUs son básicamente las Restricted Stock Units, que son acciones restringidas que se entregan a los ejecutivos, pero solo se hacen efectivas con el tiempo de estancia en la empresa o al cumplir ciertas condiciones de permanencia. ¿A qué me refiero con esto? Primero, el tiempo de estancia en la empresa se entiende per se. Y otras condiciones de permanencia, o sea, en proyectos, por ejemplo, que tenga la compañía, si el mismo ejecutivo hace parte de este proyecto por X cantidad de tiempo durante la vida del proyecto, entonces se le da una Restricted Stock Unit, por ejemplo. Eh, y eso sería como todo de los incentivos variables, pero también hay una parte muy importante que son los mecanismos clawback, que lo que hacen es que permiten retirar, por decirlo así, incentivos o retirar pues, remuneraciones si hubo errores contables o mala conducta, por ejemplo, entre los ejecutivos o, por ejemplo, escándalos públicos generados por alguno de los funcionarios. Entonces, acá no solamente andan en piedra a la hora de remunerar, sino también a la hora bueno, si sí remuneraron bien, entonces
se aseguran de eso. Si no remuneraron bien o si se tiene que retirar una remuneración, también pueden hacerlo. Siguiendo entonces con toda la parte de la transparencia de los planes de compensación, según el documento, esta es una de las partes fundamentales de todo el tema, de, todo el tema de la información, de la distribución de información de Illumina. Ellos lo que hacen es que fundamentan informes públicos de la compañía donde detallan cada componente de los paquetes salariales, además de los criterios de desempeño, y ellos hacen algo llamado unas tablas de compensación, donde podemos encontrar en el documento una tabla de compensación resumida de la que vamos a hablar un poco más adelante, pero también tablas de compensación donde se ven absolutamente todos los rubros de compensación que tuvo que haber cumplido un ejecutivo y cuánto se le fue remunerado respecto a lo que haya realizado pues este funcionario. Entonces, esta divulgación, esta divulgación lo que hace es que permite que los accionistas puedan evaluar si la compensación está realmente alineada con la creación de valor. Pues y obviamente fomenta la confianza entre la junta directiva y el mismo mercado. Entonces, como lo dije anteriormente, fijémonos muy importante en el tema de que hay una retroalimentación por parte de los inversionistas es un mecanismo que se llama Say on Pay, y eso es muy representativo de Illumina pues a lo largo de todo el documento, donde ellos no hacen casi que ningún plan de compensación sin antes pasar por sus accionistas, pues por la opinión de sus accionistas. Entonces, siguiendo con el tema de la alineación y la exposición de los directores al riesgo respecto a los mismos accionistas, ya que ambos en este caso pues tendrían que ir bastante alineados desde el objetivo principal, pues ya hemos visto que la empresa utiliza primero los RSUs, que ya hablamos de ellos pues anteriormente, pero segundo, ellos también utilizan mucho, aunque no es uno de los pilares principales, utilizan algo llamado los PSUs o Performance Stock Units, los cuales básicamente son muy similares a los RSUs. Sin embargo, estos ya no dependen de condiciones de permanencia, por ejemplo, en proyectos o en la empresa, sino que dependen de cumplimiento de metas de cómo, metas de desempeño. Por ejemplo, un crecimiento en utilidades objetivo o un retorno total para el accionista objetivo. Esto, si se cumplen esas metas, pues ellos tienen derecho a la remuneración, bueno, no remuneración en este caso, tienen derecho a la Performance Stock Unit. La, la Performance Stock Unit o PSU más representativa que utiliza Illumina, o sea, la que utiliza constantemente en la mayoría de sus compensaciones, es el tema de la PSU alineada a las ganancias por acción o earnings per share, donde la idea es que el ejecutivo maximice el retorno para el accionista y así él entonces se pueda llevar la Performance Stock Unit. Entonces, ¿qué obtenemos con esta estructura? Que es que los directivos directamente asumen parte como del riesgo financiero, por decirlo así, que tiene el accionista, y enfrentan algo llamado también un riesgo de desempeño, que si las metas no se alcanzan, como le dice acá, pues las compensaciones variables no se materializan. Y para evitar precisamente que los ejecutivos tomen mucho riesgo, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces incrementen el riesgo financiero del accionista, pues el comité lo que va haciendo es que va periódicamente revisando estas métricas y compensaciones para evitar que en los paquetes salariales, en la remuneración de los paquetes salariales se fomente una toma de riesgos muy excesiva. Entonces ahí ya podemos ver que Illumina va teniendo como una estructura de compensación bastante sólida y que pretende mucho ir al lado como del ejecutivo y el accionista, que vayan muy como de la mano. Entonces, para poder materializar como todo lo que llevamos hasta ahora, en el tema de los acuerdos de pago y alineación con los accionistas, vemos que en la parte de alineación, pues tenemos los RSUs, pues todos los incentivos, los bonos, RSUs, PSUs, los PSUs a los earnings per share, por ejemplo, las metas, por ejemplo, como los TSR o el crecimiento como le digo, earnings per share o RSUs, esto lo que hace es que como dije anteriormente, pues alinea mucho lo que viene siendo el performance del ejecutivo con el accionista. Y aparte de eso, si hay, por decir cualquier cosa, algún escándalo o alguna mala contabilidad
pues un error contable o alguna mala conducta, pues también se pueden retirar estos incentivos. Entonces, esos incentivos disciplinan y disminuyen obviamente pues todo el tema de los problemas de agencia. Esto es como para ir centrando todo lo que llamamos hasta ahora. Ya vamos a pasar a todo el tema de los acuerdos de pago. Bueno, y por parte de los acuerdos de pago, pues la compañía describe en el documento que todas las políticas de compensación se hacen de forma colectiva, lo que yo dije anteriormente, que es que no solo es lo que diga la Junta, perdón, el comité de compensación junto con los directivos, sino también el accionista hace parte fundamental de esas decisiones de compensación. Ellos en el mismo documento explican, como dice Carlos, la filosofía, los objetivos y los mecanismos de compensación, pero también revelan información individual sobre los ejecutivos principales, que son la tabla de compensación, por ejemplo, que voy a mostrar enseguida, es así como se muestra en todo el documento. Voy a mostrar la tabla de compensación resumida. Sin embargo, hay diferentes desgloses para todo el documento, por ejemplo, para los mismos ejecutivos de ciertas áreas, ejecutivos principales, etcétera. Entonces, esta es una tabla de compensación pues resumida. Así es como se ve en todo el documento, toda esta transparencia primero, y básicamente lo que podemos ver es para cada ejecutivo el salario, los bonos, las RSUs obtenidas, el total obtenido en remuneraciones y de, y de obtención de incentivos. Entonces, aparte de que los acuerdos de pago se hacen de forma colectiva, y se hacen al final del año, en la mayoría, pues también está la transparencia que podemos ver constantemente en qué se está yendo, en qué se están yendo esos incentivos. Y no menos importante, sí quería ahondar un poco más en el tema de qué es este mecanismo que es bastante específico de Illumina, que es el mecanismo Say on Pay. Es, Muy básicamente es una votación consultiva que ya lo dije anteriormente, donde los accionistas expresan si aprueban o rechazan los planes de compensación ejecutiva eh, realizados por los directivos. Eso se realiza más o menos una vez al año y aunque no es legalmente vinculante, o sea, no hay que ser funcionario o ejecutivo precisamente para ser parte de la votación, ni siquiera, o sea, ya sea ejecutivo o accionista, esto no es vinculante. La empresa lo sigue utilizando como un canal de retroalimentación para ajustar sus políticas. O sea, un ejemplo, en el Proxy Statement de 2024, Illumina reportó que realizó distintas reuniones con inversionistas que representan más del 50% de sus acciones en circulación para revisar sus estrategias de incentivos y así ajustar las métricas de desempeño. Entonces, una razón más de la robustez que demuestra la empresa para este tipo de saber, bueno, para este tipo de mecanismos de compensación que donde no lo están imponiendo, sino que aparte de eso están eh, retroalimentándose en conjunto con los mismos accionistas. Entonces, aparte de esta supervisión accionarial activa y una comunicación constante entre los dueños, pues entonces eso da una administración completa y muy positiva sobre estas mismas políticas de compensación. Eso creo que queda claro. Bueno, y ahora hablando como todo el tema de la firma auditora, pues además del control interno que ya vimos anteriormente que tiene el comité que establece el comité de compensación, pues Illumina cuenta con la firma auditora llamada Ernst Young, que es una de las Big Four. Y Ernst Young, o como se refieren a ella en el documento constantemente como EY, esta compañía audita todos los estados financieros y controles internos de Illumina, pues asegurando primero que la información financiera refleje fielmente la realidad económica de la empresa, no solamente lo que se diga internamente, ¿cierto? Entonces, primero se reduce pues con la ayuda de Ernst Young, Illumina lo que hace es que reduce la asimetría de información y fortalece la confianza de los inversionistas, que obviamente como consecuencia, bueno, como resultado principal, contribuye a mitigar los problemas de agencia, que es como el objetivo fundamental de toda esa estructura planteada. Bueno, y ya a manera pues como de conclusión, bueno,
En conclusión, pues las políticas de compensación de Illumina, pues lo que hacen es que reflejan primero un alto nivel de alineación con los principios de la teoría de agencia, ¿cierto? Del, precisamente resolver el problema de agencia principal, de alinear los intereses de los directivos con los accionistas. Y pues la empresa lo que hace es que combina incentivos, primero que todo, pues balanceados, transparentes, y hacen un control constante sobre estos incentivos para garantizar que los intereses de los ejecutivos pues se mantengan alineados otra vez con los de los accionistas. Entonces, podemos concluir que realmente la política de compensación de Illumina es muy positiva y muy sana. Ahora vamos a hablar un poco sobre los escándalos, iniciando con Illumina BGI, el cual comienza en el 2010. En este se le acusa a BGI que estaba infringiendo unas patentes, a lo que responde que Illumina está actuando de manera monopólica en la industria. Después de mucho tiempo, en el 2022, se llega a un acuerdo en el cual Illumina le paga 325 millones de dólares a BGI y se da- dentro del acuerdo se da un acceso mutuo a las patentes, dejando consigo una caída de un 28% en la acción. Después se da el tema de Illumina Ariosa, Illumina participando bajo la subsidiaria Verinata. Este caso tiene fecha de inicio en el 2014 y se termina en el 2017, el cual se da por infringir patentes, a lo que pues, se le acusa a Ariosa de infringir unas patentes de pruebas prenatales. Finalmente, después de esto, se da un fallo a favor de Illumina y no hubo mayor impacto en la acción. Luego, un caso relativamente pequeño, aunque duró mucho tiempo, entre Illumina y la Universidad Cornell, en la cual también se presenta un tema de infringir patentes por Illumina, acusa a Cornell y se termina llegando a un acuerdo sin culpables por fuera de tribunales y no hubo mayor impacto en la acción. Seguidamente se da en el 2012 una oferta hostil por parte de la Suiza Roche, la cual ofrece hacer la compra de Illumina por 5.7 billones de dólares a través de una OPA, a lo cual Illumina responde negativamente, dice que no la va a vender, que le están ofreciendo muy poco dinero y termina teniendo un impacto bastante negativo en la acción, cayendo un 15% entre enero y abril de ese mismo año, 2012. Luego estaría el intento de adquisición de Pacific Bioscience por parte de Illumina, en el cual la FTC los frena después de un par de años de intentar negociar. Se da inicio en el 2018 y se da cierre en el 2020. Al final de la negociación y el retiro que le ordena la FTC, se termina pagando casi 100 millones de dólares en comisiones de cierre pues, de la operación, ya que no fue exitosa, y eso toma una caída de casi un 10% de la acción. Luego podemos hablar del tema de ciberseguridad, para dejar el más importante para el final, que fue una problemática que se dio en junio de este año, del 2025, en el cual la DOJ acusa a Illumina de tener malas prácticas de cuidado de los datos, además de hacer ventas de información a agencias federales, a la cual Illumina tuvo que responder, atender pues los requerimientos que le pidió la DOJ o el Departamento pues, de Justicia de Estados Unidos, y además tuvo que pagar una multa de 10 millones de dólares aproximadamente. Esta no tuvo pues efecto en la acción y ha sido como la más reciente. Y ya la más importante sería el intento de compra de Grail por parte de Illumina. Esto ya comienza en el 2020 y se termina en el 2024. En el 2024, al finalizar pues el cierre de la operación, eh, se le ordena a Illumina desinvertir gran parte de su posición en la compañía y este caso pues ha sido como el más relevante. Llegó hasta tribunales en Europa también por temas de esa adquisición. En Europa
salió victorioso Ilumina en el 2023, pero en el 2024 sí le tocó pues como salir de la posición y esta salida de esta inversión que estaba intentando hacer, que era una adquisición de más de 7 billones de dólares, terminó afectando el precio de la acción en casi un 50% en caída. Esto pues ya como se mencionó por orden de la... En cuanto al desempeño y el rol de los directivos en la compañía, pues como se hablaba ahorita, hubo un gran impacto en lo que fue del 2021 hasta el 2024 en la compañía a causa del tema de Grail, varios años difíciles evidenciados en la acción, pero ya en el último año presentó mejoras en el flujo de operaciones, el flujo libre de operaciones, llegando a, un 234, a 234 millones de dólares, pero se sigue viendo muy afectada por problemas externos y geopolíticos, pues que pueden tener cierta relación en la compañía, más no referencian directamente la calidad de la operación. En el 2023 se hace la salida de Sousa por problemáticas dentro de la junta directiva pues, y el gobierno corporativo de la empresa. Esto a causa de presión generada por accionistas y miembros de la junta y se dan cambios de los directivos buscando pues una mejora en el futuro de la compañía y volverse a encarrilar a un crecimiento de la misma. Debido a que la compañía pues desde entonces de toda esta problemática ha venido adaptándose y mejorando sus controles y con ayuda pues también de una auditoría externa, en que para el caso de Illumina es EY, le ha ayudado a mejorar pues toda la situación y evitar un problema de agencia o por lo menos minimizar el riesgo que se pueda generar, siempre buscando pues evitar problemas y errores que se cometieron en el pasado, en especial en un punto donde la compañía pues está todavía afectada por todos esos litigios y problemáticas que se dieron en los años anteriores. Eh, y frente a situaciones relacionadas con los directivos que llegaron como a ser relevantes, como ya lo mencioné, pues la salida de Sousa en el 2023, en la cual renuncia. El personaje pues también ahí importante sería Carl Icahn, que era un accionista bastante importante, el cual terminó siendo presidente de la junta y una vez vio la salida de Sousa, se presentó bastante alegre buscando una perspectiva de mejora futura de la compañía. Y también en el 2019 se dieron dos factores como que llegaron a la farándula de los miembros relacionados. Uno es el divorcio de Sousa, donde hubo una separación de activos y fue muy mediático por su participación en Bitcoin. Y también de Scott Gottlieb, el cual pasó de estar en la FDA a pasar a la junta en Pfizer, lo cual generó bastante revuelo y bastante ruido mediático pues en el 2019. Ninguna de estos dos, ni el divorcio ni el tema de Pfizer con Gottlieb, llegaron a afectar a Illumina como tal, pero sí llegaron a tener cierta relevancia mediática. Ahora hablando un poquito sobre las acciones de la compañía, las acciones emitidas de estas son acciones comunes, ya sabemos cómo funcionan, son acciones pues con poder político y económico sobre la compañía. Se han hecho dos emisiones importantes en el 2006 y en el 2008 como segunda oferta y en el 2021 para hacer la compra de Grail se hizo una emisión extra. Hay historia de un split que se hizo en el 2008 de split 2-1. Es una compañía que no emite dividendos, que tampoco ha llegado nunca a presentar situaciones de bancarrota y su manera de volver
valor a los accionistas es a partir de recompras, que ha hecho múltiples recompras pues a lo largo de los años, en especial entre el 2017 y 2020 presentó varias, durante la situación de Grail se hizo como cierta pausa y en el 2024 y 2025 se reactivó el programa de recompras hasta por un presupuesto de 1.5 billones de dólares. Es relevante también mencionar el hecho de que bajo estas recompras normalmente se espera un crecimiento en el precio de la acción, pero gracias a que la compañía es muy sensible a situaciones exógenas y temas del pasado que lo han afectado bastante, ha llegado a que no se encuentre un efecto realmente en el precio cuando se hacen las recompras de las acciones. A pesar de que sale el circulante del mercado, no se ha visto una mejora en el precio como tal de la acción. Y ahora hablando de las emisiones de deuda, se han hecho bastantes emisiones a lo largo de los últimos 20 años, iniciando en el 2007, 2011, 2014 y 2018 con una serie de notas senior convertibles, las cuales pues no pagaban cupón o si algunas que pagaban un cupón muy muy bajito, debido pues a que eran notas convertibles. Luego en el 2021 se hace una emisión de notas no garantizadas. En el 2024 se hace una línea de crédito para el tema de la salida de Grail por 750 millones de dólares y eso se da en junio y en septiembre de ese mismo año se hace otra emisión de deuda por 500 millones de dólares en notas a término senior con el objetivo de repagar esa línea de crédito que se hizo anteriormente. Y ya para terminar, pues concluyendo el desempeño final de la compañía no ha sido consecuente con el precio de la acción, en especial en los últimos años, después de tocar altos históricos de hasta más de $500 en el 2021, ya ha venido como cayendo bastante seguido. En este momento la acción se encuentra por el lado de los $90, 90 a $100. Esto se dio pues por el tema de Gray principalmente, fue lo que más la ha afectado y de ahí ha continuado en bajada. Se ha mantenido estable ya el último año y se ha visto mejor en temas operativos y en temas también del gobierno corporativo ha sido algo positivo para que la compañía se mantenga estable, pero no se ha podido realmente recuperar a los momentos donde ha estado mejor la compañía. Por lo tanto, se podría decir que realmente no es consecuente lo que es el precio de la acción con el desempeño de la compañía, en especial en el último año después de la salida de la inversión de Grey, donde ha intentado como encarrilarse nuevamente en una mejor línea operativa, pues y buscando un mejor futuro para la empresa. Bueno, continuando con el tema de fusiones y adquisiciones, Illumina es muy activo en este mercado, tan así que ha invertido más de 9.000 millones de dólares en operaciones estratégicas desde el 2006. Cada adquisición está orientada a fortalecer una parte clave de su ecosistema genómico. Por ejemplo, la adquisición de Solesa en el 2006. Este fue un punto de inflexión porque permitió adquirir tecnología muy importante que hoy es la base de la mayoría de los equipos de secuenciación moderna. Esta compra transformó a Illumina en el líder global del mercado. Luego, en el 2007, la empresa amplió su portafolio con compañías como Epicenter, Genologic, entre otras, incorporando diagnósticos prenatales, reactivos y software para la gestión de datos genómicos. Esto permitió consolidar un ecosistema integral para la investigación y el diagnóstico. Posteriormente, en el 2018, la adquisición de Ginkgo Genome por unos 100.000 millones de dólares le permitió integrar la plataforma Androgen, acelerando notablemente el análisis de datos y reduciendo costos operativos. Pero no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido exitoso. También, por ejemplo, en el 2018, Illumina intentó adquirir a Pacific Biosciences por más de 12.000 millones de dólares, pero la operación fue cancelada por decisiones regulatorias, lo que le costó 98 millones en penalidades.
El caso más relevante también fue la compra de Grail anunciada en el 2020 por cerca de 7.000 a 8.000 millones de dólares. Esa adquisición buscaba fortalecer su presencia en el diagnóstico oncológico, pero generó fuertes conflictos con autoridades regulatorias, tanto en Estados Unidos como en Europa, que inclusive ordenaron su desinversión y le impusieron pagar una multa de 432 millones de euros. Más recientemente, Illumina ha estado realizando adquisiciones como SomaLogic en el 2025, orientadas al desarrollo de tecnologías con montos menores, pero que igual siguen siendo de alto valor estratégico. Bueno, en esta diapositiva podemos observar la evolución del precio de la acción de Illumina a lo largo de los últimos años, desde el 2020 hasta el 2025, un reflejo directo del impacto que han tenido sus decisiones estratégicas y regulatorias. Uno de los eventos más importantes, como lo mencioné anteriormente, fue la adquisición de Grail, que este monto estaba estimado entre 7 y 8 mil millones de dólares. Esta operación, aunque ambiciosa, generó reacciones negativas inmediatas en el mercado, provocando una caída aproximadamente del 13% en el precio de la acción, pasando de 380 a 330 dólares por acción, debido a la alta incertidumbre regulatoria y al alto costo percibido por los accionistas. Luego, por allá en el 2020, 2022 y 2023, la situación se complicó cuando la Comisión Europea impuso una multa equivalente a unos 476 millones de dólares por haber completado la compra sin la aprobación requerida. Y además, también en ese tiempo se ordenó la desinversión de Grail, lo que mantuvo el precio de la acción bajo presión, con valores que oscilaban alrededor de los 190 dólares, reflejando el riesgo regulatorio y la pérdida de confianza temporal en el mercado. En contraste, otras adquisiciones de menor escala y más orientadas a la innovación tecnológica, como el de Edenco Gynology en el 2018 y el de SomaLogic en este año, fueron recibidas de manera más positiva. Esas operaciones impulsaron la confianza de los inversionistas y contribuyeron a la recuperación parcial del valor de la acción, al percibirse como movimientos estratégicos más prudentes y de alto potencial científico. En esta parte podemos ver cómo Illumina entiende la responsabilidad social no solo como un compromiso externo, sino como parte central de su propósito empresarial. La compañía busca ampliar el acceso a la genómica y mejorar la salud humana a través de la educación y la innovación responsable. Por eso su inversión social se enfoca principalmente en educación STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde 2019 ha llegado a más de 2 millones de estudiantes en distintos países y su programa Illumina Cares involucra directamente a los empleados en actividades educativas y comunitarias. Además, ha logrado mantener por 6 años consecutivos una brecha salarial neta cero y promueve políticas de bienestar, salud mental y equilibrio vida-trabajo. Un punto interesante es que la innovación misma es parte de su responsabilidad social. Por ejemplo, el rediseño del sistema MISEC 100 redujo su impacto climático en un 35%, mostrando que la tecnología puede ser también una herramienta de sostenibilidad. En cuanto a la responsabilidad ambiental, Illumina ha avanzado mucho en economía circular, eficiencia energética y reducción de emisiones. Uno de los logros más importantes es que desde el 2022 toda su electricidad proviene de fuentes renovables y se ha propuesto alcanzar la neutralidad de carbono o net zero para el año 2050, que ya fue validada por la iniciativa Science Based Targets. La empresa ha reducido en un 45% sus emisiones de alcance 1 y 2 comparadas con el 2019 y además ha logrado disminuir en 80% el uso de empaques, convirtiendo el 90% de ellos en materiales reciclables o reutilizables. También impulsa la movilidad sostenible para sus empleados con programas de transporte eléctrico, bicicletas y rutas compartidas. Y certifica sus operaciones bajo la norma ISO 14001 y el estándar My Green Lab. Todo esto muestra que Illumina no solo busca mitigar su impacto directo, sino que extiende la sostenibilidad a toda cadena operativa de suministro.
En cuanto a la relación con accionistas y grupos de interés o stakeholders, Illumina mantiene una comunicación muy transparente. Cuenta con un portal de relaciones con inversionistas donde publica reportes, políticas y resultados financieros, además de una línea ética global abierta a empleados, proveedores y público. También gestiona un sistema de peticiones y quejas y reclamos, el famoso PQRS, para canalizar inquietudes o denuncias. A nivel laboral, la compañía tiene presencia global a través de su portal de carreras y obtiene calificaciones estables en plataformas como Glassdoor, con un promedio de 3.3 sobre 5. Además, sus estatutos sociales, materiales de asamblea y procedimientos de representación están disponibles públicamente ante la SEC. En conjunto, estas acciones fortalecen la confianza de los accionistas y consolidan una cultura de gobernanza y rendición de cuentas. Aquí vemos un resumen de los principales indicadores ESG de Illumina, según distintas agencias de calificación. Entonces, por ejemplo, vemos que la MSCI le mantiene desde el 2019 un rating de AA, que corresponde a la categoría líder. En Sustainalytics, su riesgo ESG es de 17,9, considerado bajo, y en Refinitiv alcanza un puntaje de 69 sobre 100, que eso es superior al promedio del sector. En S&P Global, su calificación más reciente es de 61 sobre 100, mientras que el reporte CDP la ubica en la categoría A, que refleja un liderazgo climático. En general, todas las agencias coinciden que Illumina tiene un desempeño alto y estable en materia de sostenibilidad, con mejoras sostenibles especialmente en gobernanza y gestión ambiental. Aquí en el gráfico podemos ver cómo ha evolucionado el desempeño ESG de Illumina entre el 2018 hasta ahora el 2025. La tendencia general es positiva. Los puntajes de MSCI, Refinitiv y Sustainalytics se mantienen estables o en crecimiento, lo que refleja una gestión sostenible consolidada. El ligero descenso que podemos ver en el S&P Global después del 2022 no corresponde a un deterioro real, sino más bien a un cambio metodológico en los criterios de la evaluación de esta agencia. En todo caso, Illumina se mantiene por encima del promedio del sector y con un perfil de riesgo bajo. Esto demuestra que la empresa no solo cumple con los estándares actuales, sino que anticipa las exigencias futuras del mercado en términos de sostenibilidad. En temas de ESG, podemos concluir que Illumina demuestra que la sostenibilidad puede integrarse plenamente en la estrategia corporativa sin dejar de ser rentable. El desempeño del ESG se ha mantenido fuerte y estable desde el 2019 con metas concretas, resultados verificables y transparencia hacia todos sus stakeholders. La combinación de innovación tecnológica, eficiencia ambiental y equidad laboral la posiciona como una de las compañías líderes en sostenibilidad dentro del sector biotecnológico. En resumen, Illumina no solo contribuye a mejorar la salud global, sino que lo hace de una manera ética, inclusiva y responsable con el medio ambiente.